Pocas historietas han trascendido tanto como Mafalda. Con su ironía, su humor y su crítica mordaz ha conquistado generaciones. ¿Pero sabías que originalmente fue creada para una campaña publicitaria o que en algunos países fue censurada? Hoy vamos a explorar la historia de Mafalda y de su creador Quino, además de los personajes, los temas que toca y por qué sigue siendo tan relevante en la actualidad. Déjame en los comentarios cuál es tu personaje favorito de Mafalda y por qué, si es que ya la has leído. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de los videos. Yo conocía a Mafalda por cultura general. Había visto alguna de sus tiras cómicas, por ahí había leído un par en la biblioteca, pero fue hasta el año pasado que me llegó esta copia de Mafalda Presidenta, donde ya me adentré profundamente en esta historia y les contaba en las mejores lecturas que tuve en el 2024, que por momentos hasta me hacía llorar este libro por la precisión tan absoluta que tenía en el uso del lenguaje, en tan poquitos cuadros, crear una crítica demasiado profunda que por supuesto nos llega a todos, sin importar de qué parte del mundo seamos, porque termina hablando de la política, de la sociedad, de nuestra relación con otros, con nuestra propia identidad como latinoamericanos, una cantidad de cosas absolutamente fascinantes. Entonces pues quise como adentrarme y profundizar muchísimo más en esta historia, en este personaje, por supuesto en su creador Quino, así que eso es lo que vamos a hacer en este video. Para comenzar a hablar del origen y de la creación de Mafalda, tenemos que comenzar, por supuesto, con su creador. Joaquín Salvador Lavado Tejón, mejor conocido como Quino, nació el 17 de julio de 1932 en Mendoza, Argentina, y murió el 30 de septiembre del 2020, hace 5 años, a los 88 años. Fue dibujante, humorista, gráfico e historietista. Le decían Quino como diminutivo de Joaquín y también para diferenciarse de su tío Joaquín, quien era pintor. Él creció en una familia de inmigrantes andaluces en Mendoza, Argentina. Desde pequeño mostró un gran talento para el dibujo y amaba los cómics. Como les contaba, su tío Joaquín también era pintor, así que fue él quien lo inspiró para dedicarse al arte. De hecho, es en 1945 cuando Quino va a ingresar a la Escuela de Bellas Artes en Mendoza, pero abandonó en 1949 porque se dio cuenta que realmente lo que él quería hacer era la historieta y el humor gráfico. Es así como en 1954, cuando él tenía 22 años, publicó su primer dibujo en un semanario que se llamaba Esto Es. Y pronto comenzó a publicar en otras revistas muy importantes. Su estilo inicialmente se basaba en el humor sin palabras, situaciones absurdas que criticaban la burocracia, la guerra y el autoritarismo. Imagínense que entre 1964 y 1973, Quino dibujó más de 1928 tiras. Él no solamente dibujaba a Mafalda, que pues es el personaje más reconocido de él, sino que también tiene otros 20 libros, también por esta línea de humor gráfico como Yo no fui, Déjenme inventar y simplemente Quino. Por supuesto, su trabajo le hizo merecedor de diferentes premios, como el Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en el 2014. El personaje de Mafalda llegó a ser tan relevante que en el 2009 la UNESCO decidió usar a este personaje como imagen oficial de la campaña por la educación. Pero entonces, ¿cómo nació Mafalda? Mafalda oficialmente nació el 29 de septiembre de 1964, cuando apareció por primera vez en la revista Plana. Sin embargo, realmente se considera que su nacimiento es el 15 de marzo de 1962. Esa es la razón por la que estamos haciendo este video en marzo. El 15 de marzo se considera su fecha oficial de nacimiento porque fue ese día en el que Quino la creó por primera vez como parte de una campaña publicitaria. Les voy a contar esta historia. Imagínense que una empresa de electrodomésticos que se llamaba Mansfield,
Quería una historieta para promocionar sus productos en Argentina. La agencia de publicidad le pide a Quino que creara una familia de clase media con una niña muy carismática y además con un nombre que empezara por la letra M para poder hacer la asociación con la marca, que era Mansfield. Y es así como el 15 de marzo de 1962 nace Mafalda junto con sus padres. Aunque Quino comenzó a dibujar las primeras tiras cómicas de Mafalda y de su familia, la campaña nunca se llevó a cabo porque la revista Leoplan, donde iba a publicarse esta publicidad, la rechazó. Es así como Quino guarda los bocetos y 2 años después, en 1964, rescató a Mafalda para una historieta independiente que terminó publicándose en la revista Primera Plana el 29 de septiembre de 1964. Por eso, aunque su primera publicación fue en 1964, la creación del personaje había ocurrido 2 años antes. Dibujé Mafalda pensando en Argentina y terminó siendo entendida en todo el mundo. Quiero hablar un poquito acerca de un aspecto técnico y básico para comprender cómo funciona Mafalda, y es que es una tira cómica. Básicamente es una forma de historieta breve que sobre todo se publicaba en periódicos. Por supuesto también en revistas y ahora en medios digitales. Se compone de una serie de viñetas, usualmente son 3 o 6 cuadros, que cuentan una historia corta, es decir, la historia comienza y termina en esos 6 cuadros y usualmente transmiten un mensaje con humor. Pero además se suma la sátira y la crítica social. Como les decía, hoy en día en redes sociales se siguen publicando tiras cómicas, pero antes eran fundamentales en los periódicos. De hecho, en muchos diarios la partecita, la sección de las tiras cómicas eran las más leídas. Rápidamente hablemos un poco de las características de una tira cómica. Primero, tiene que ser breve, ya que se cuenta una historia en pocos cuadros. Segundo, tienen personajes recurrentes. Ese es el caso de Mafalda, que no son demasiados personajes, pero que incluso cuando tú nunca antes como que has visto a Mafalda, a ella ya la puedes reconocer, ¿no? Y como les digo, pues esto era algo periódico, porque cada semana, incluso más de una vez por semana, se publicaba una tira cómica de Mafalda en el periódico. Entonces la gente ya sabía el contexto, ya sabía quién era el papá, quiénes eran los amigos, ya conocían absolutamente todo. Son caracterizadas sobre todo por tener humor o crítica. Puede ser un humor que llamamos blanco, político, irónico e incluso absurdo. Por supuesto, tiene esta relación entre textos y dibujos. Así que combina las ilustraciones con diálogos que van encerrados en un globito. Y es que leer tiras cómicas es una experiencia bastante diferente. Y como les decía, tienen que tener una publicación periódica. Mi intención con este video es que ustedes terminen de verlo y digan, necesito ir a leer todo lo que esté publicado de Mafalda. Así que quiero hablarles un poquito de los personajes que aparecen en este libro, que como les digo son bastante limitados, y resaltar, por ejemplo, que el tema de los medios de comunicación, de la radio, de la televisión, tiene como una gran prevalencia en este libro, porque es a través de estos medios donde se critican muchas cosas y donde conocemos sobre todo el contexto social y las noticias que estaban ocurriendo en ese momento. Los escenarios son básicos también. Estamos o en la casa de Mafalda o estamos en el colegio, ¿no? Donde le hace unas preguntas a la profe impresionantes, o ella va caminando las calles de Argentina en este caso, ¿no? Porque Quino es de allí. Pero la realidad es que son como fragmentos tan pequeños que puede ser cualquier país de Latinoamérica, ¿no? Y es en estos lugares un poco fuera, digamos, de la casa, donde se encuentra con algunos amigos. Por supuesto, nuestra protagonista es Mafalda. Ella es curiosa, crítica, es muy sarcástica y está preocupada por el mundo y la paz, o más bien la falta de paz que hay en él. Tenemos a Felipe, que es uno de sus amigos, es muy soñador, bastante despistado, no le gusta la escuela, le encanta el llanero solitario, entonces hay bastantes referencias a esto. Y sobre todo podemos decir que representa el miedo al fracaso. Está Manolito, que es el personaje materialista, es el hijo de un comerciante de barrio, admira demasiado a Rockefeller y solamente piensa en hacer negocios. Por supuesto, representa el capitalismo puro y duro. Resaltar que todos los personajes que tenemos en Mafalda, bueno, la mayoría son niños, más o menos entre los 6 y 7 años, el hermanito de Mafalda es menor y los únicos adultos que tenemos son los papás de Mafalda y la maestra.
Está Susanita, ella sueña con casarse, con tener hijos, con ser ama de casa, básicamente tener la vida perfecta del rol tradicional que se tenía en esa época. Por otro lado tenemos a Miguelito, que es un poco egocéntrico, tiene pensamientos filosóficos que la verdad poco se entienden y representa un poco esta inocencia mezclada con egoísmo infantil. Y por supuesto tenemos a Guillermo, que es el hermano menor de Mafalda y que es un poco más rebelde y espontáneo. Y bueno, los padres de Mafalda, está su mamá, que es una ama de casa ya resignada con ese rol, y a su papá, que trabaja en una oficina, tiene una rutina bastante básica, le preocupa muchísimo la economía y representan esta adultez conformista. Ahora vamos a hablar de los temas que aborda Mafalda. En primer lugar, por supuesto, tiene mucha crítica social y política. Mafalda es una niña, pero sus preguntas incomodan demasiado a los adultos. De hecho, está como esta premisa de que los borrachos y los niños son los que dicen la verdad, y es muy curioso que además, pues si uno ve como este libro, pues uno dice es para niños, son dibujitos, son niños los protagonistas, como que todo da para que sea para niños, pero no, es un libro profundamente cargado de mensajes para adultos, aunque sí que está la edición para niños y niñas. Por ejemplo, Mafalda, es que hace 1800 preguntas que podemos poner como ejemplo, es impresionante, pero a su papá le pregunta si prefiere ser presidente o ser feliz. Un tema también muy recurrente en Mafalda es la guerra y la paz. Mafalda odia la guerra y constantemente está temiendo una guerra nuclear. Por otro lado, por supuesto, está la desigualdad, y aquí es donde comenzamos a ver los choques entre los personajes, por ejemplo, en este caso, entre Manolito, que como les decía es el capitalismo, y Mafalda, que busca mucho más como la igualdad social. Por supuesto, la educación y la cultura. Mafalda ama estudiar, todo el tiempo está leyendo libros, el periódico, se sienta a ver televisión, escucha radio y todo el tiempo está criticando lo que está escuchando, y además es una full amante de los Beatles. Y por ejemplo, Felipe, que es este personaje que les digo que no le gusta estudiar, representa esta dualidad entre la creatividad y la rigidez escolar. Por todos estos temas, por supuesto, Mafalda fue censurada. En Argentina, muchas tiras cómicas incomodaban al gobierno. En España fue censurada durante la dictadura de Franco por su contenido subversivo. Y en Chile, la dictadura de Pinochet también limitó su circulación. Encontré información que me parece muy hermosa respecto a anécdotas que tuvo Quino con Mafalda. Por ejemplo, Quino tenía una frustración muy grande con los adultos, y más que con los adultos, también con el mundo adulto, es decir, cómo se han conformado a que las cosas son así y punto. En varias entrevistas, él mencionó que a través de Mafalda podía hacer preguntas que a él mismo le parecían absurdas y que no entendía cómo los adultos aceptaban sin cuestionarlas. De hecho, un día una mujer le dijo a Quino, me encanta Mafalda, mis hijos la leen todos los días, a lo que él respondió, señora, yo no la hice para sus hijos, la hice para usted, para que se dé cuenta de lo mal que está el mundo. También tuvo un gran impacto en la política. De hecho, durante la dictadura en Argentina, Mafalda era vista como peligrosa. Quino contó una vez que en un aeropuerto un militar le pidió su pasaporte y le preguntó con tono amenazante, ¿usted es el que dibuja a esa niña que dice tantas cosas? Quino se asustó, pero el militar escuchó y le dijo, siga así, nos encanta. No sabía si era una broma o una advertencia. Además, Quino conoció a Umberto Eco. De hecho, el escritor italiano era demasiado fan de Mafalda y él escribió el prólogo de la primera recopilación que se hizo en Italia en 1969, y es que sucedió este fenómeno, ¿no?, de que las tiras cómicas se publicaban cada semana en el periódico, en diferentes revistas, pero sí llegó un punto donde salieron a relucir este tipo de libros donde ya se condensaba absolutamente todo, o muchas cosas, es que son demasiadas. ¿Se acuerdan que les decían que era como 1900? Cuando se conocieron, Eco le dijo, tu Mafalda es una pequeña versión de Sócrates, hace preguntas que nadie quiere responder. Y ya para cerrar este video vamos a hablar de por qué Quino dejó de hacer Mafalda. Mafalda dejó de publicarse el 25 de junio de 1973.
Kino dijo que temía repetirse y que ya había dicho todo lo que tenía que decir a través de Mafalda. En varias entrevistas él comentó: si la hubiera seguido haciendo, me habría convertido en un esclavo de ella. Lo cierto es que a pesar de que dejó de hacer tiras cómicas nuevas, Mafalda siguió reeditándose y ganando nuevos lectores como yo, que además es que está traducida como a 30 idiomas, o sea, es un fenómeno mundial. Y quiero hablarles un poquito, por si ustedes quedaron con demasiadas ganas de ir a buscar su Mafalda más cercana, de las ediciones de las que yo tengo conocimiento que existen. Y es que de parte de Penguin Random House, como les contaba, me llegó este recopilatorio que se llama Mafalda Presidenta, y este es un libro profundamente político porque precisamente habla de todas las injusticias y de todas estas críticas sociales, políticas y económicas. Pero además también existe un libro para niños que se llama Mafalda para niños y niñas, que en este momento lo tiene mi hermanita. De hecho, creo que se lo voy a pedir porque me da mucha curiosidad saber cómo Kino va a manejar este tema de la crítica social y todo esto como para niños y niñas. Me parece profundamente interesante, así que ya les contaré cuando lo lea y qué tal me parece. Y además hay una edición increíble y además costosísima de toda la Mafalda, de todas las tiras cómicas que se hicieron de Mafalda. Lo cierto es que está carísimo y estoy ahorrando para tener esa edición en mis manos. Así que, como ven, está más viva que nunca. Y es que además me parece curiosísimo porque podemos incluso hablar de la diferencia entre leer novela gráfica, entre leer cómic y leer tiras cómicas. O sea, algo totalmente diferente en una novela, incluso a pesar de que también en estos tres géneros está este factor de lo visual, es decir, de las imágenes, de los dibujos, de las ilustraciones y el texto, ¿no? Que usualmente son un 50-50 o a veces un poco más de ilustración que de texto. Por ejemplo, en las novelas gráficas pues tenemos un inicio, un nudo y un desenlace, ¿no? Como que es algo mucho más extenso. Los cómics también, ¿no? Como que sí están más direccionados a historias de acción, a superhéroes, ¿no? Yo la verdad es que no conozco mucho de este mundo. Seguramente habrá mucho más de lo que les estoy diciendo aquí, pero es que además el reto de una tira cómica como la de Mafalda, como la de Condorito, que creo que igual lo que se sigue leyendo muchísimo hoy es Mafalda, pues es esto de el límite del espacio y de que en 3 o 6 cuadritos me tienes que contar toda la historia, y creo que ahí es donde juega una maestría y una inteligencia increíble de, en este caso, Kino. O sea, es espectacular y además siento que tú como lector también eres muy activo porque necesitas conocer las referencias, necesitas saber de qué están hablando. Y yo creo que al habitar Latinoamérica, como que es muy fácil igual entender de lo que está hablando Kino y lo que está criticando sobre todo. Así que yo amé muchísimo este libro, como les contaba. Espero que todo este video les haya ayudado un poco a saber, ¿no? Como todo el contexto de Mafalda. Cuéntenme allá abajo en los comentarios si ustedes ya han leído algo de Mafalda, qué les parece este personaje, les gusta o les cuesta leer novela gráfica, cómic, tiras cómicas, ese tipo de géneros. Y sin más, recuerden que leer no es un acto solitario. Me impresiona que todavía siga vigente. Me gustaría que el mundo hubiera cambiado tanto que Mafalda ya no tuviera sentido.